quedan unos otros temas. Nos queda pendiente el tema de las 6 perfecciones del Bodhisattva, que los vamos a ver. Y nos queda el tema de los 6 reinos del samsara y el tema de los diversos caminos espirituales que hay en las tradiciones budistas. Y no sé por cuál empezar. A ver, para ir con el tema de los temas de ayer. Bueno, voy a empezar por los caminos, por los diferentes caminos que hay en la práctica budista. Ayer hablamos mucho, ¿se acuerdan? Al final, hablamos del nirvana. Y recordemos y tengamos muy claro, si vamos a ser practicantes o simpatizantes del budismo, cuál es el puerto donde quiere llegar uno en la práctica espiritual budista. Y ese puerto se llama, obviamente, iluminación. Recuerden que la iluminación no es un estado místico, ni esotérico, ni nada parecido. La iluminación solamente es una mente donde le prendes la manita, por favor, nomás en el rojo, y debe prenderse una luz roja. Gracias. Y decíamos que la mente de iluminación no es más que una mente que ha purificado todas sus emociones afligidas y sus pensamientos perturbados. Ya que es ese tipo de mente, pues sabremos algún día cada uno de nosotros. Porque según la teoría budista, ya nosotros, el haber renacido como ser humano, ya tenemos un proyecto válido para lograr la iluminación. Ya el solo hecho de haber renacido como ser humano, ya tenemos, podríamos decir, el potencial, la cualidad de lograr esa iluminación, como una mente completamente purificada de toxinas y de ignorancia y de deseos ansiosos y de egocentricidad. Es decir, la idea es, ¿se acuerdan que hablamos de las tres causas del sufrimiento y los 3 antídotos frente a cada uno de esos sufrimientos? Hablamos de las causas del sufrimiento derivados de los deseos ansiosos. Hablamos de las causas del sufrimiento derivados de la ignorancia. Y hablamos de los causas del sufrimiento derivado básicamente de la egocentricidad o de la creencia de un yo fijo, sólido, permanente en nosotros. Y cada una de esas 3 causas de sufrimiento tienen sus respectivos antídotos. Hablamos de que el antídoto contra los deseos neuróticos se llama liberación, ser libres de apego y libres de aversiones. Hablamos mucho sobre apegos y aversiones el día de ayer. Ya tienen que tener ustedes más o menos alguna mínima claridad de lo que son los apegos y las aversiones. Respecto a la ignorancia, pues el antídoto fundamental se llama sabiduría, que hablamos también el día de ayer sobre cómo nosotros podemos ver las cosas tal y como son, que es la base de la sabiduría en el budismo, ver las cosas tal y como son, sin proyecciones, sin alucinaciones, sin nuestros 2 grandes distorsiones que hacemos de la realidad con base en nuestros apegos y aversiones. Y la tercera causa, que es la causa de la egocentricidad o del ego, hablamos fundamentalmente, que hoy al final vamos a hablar mucho más de este tema. Hablamos del tema del antídoto contra la egocentricidad, es fundamentalmente la compasión, el cultivo de la compasión. Y ya tienes tú un buen esquema, podríamos decir, para ver dónde puedes tú dirigir tu vida. Dependiendo de cuáles son las causas fundamentales de tu sufrimiento, pues tendremos que cultivar los antídotos correspondientes a esas causas de sufrimiento.
Si nuestra causa fundamental de sufrimiento son nuestros apegos, o nuestra codicia y nuestras aversiones, pues tendremos que cultivar el espíritu de la liberación, que en sánscrito se llama niroda, el estar libre de esos apegos y esas aversiones, que se hace fundamentalmente entender que todas nuestras experiencias son experiencias samsáricas y que tienen la impronta de ser impermanentes, y que el modo natural de vivir en el samsara se llama sufrimiento. No hay manera de liberarnos del sufrimiento mientras sigamos en el samsara. Y esa es podríamos decir, una hipótesis o una práctica que cada uno de nosotros tenemos que tener con mucha claridad. El sufrimiento no es derivado de tus culpas y no es tampoco derivado por las acciones de los demás. Y no es derivado tampoco de las condiciones que tú vives. El sufrimiento es un estado de tu mente interna, de tus condiciones internas, de cómo estás manejando tus respuestas a esas circunstancias, de cómo estás manejando tus respuestas a ese tipo de relaciones humanas, sean tu pareja, familiares, laborales, sean gremiales, sean en tu colonia, en tu país, donde andes. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo absorbes? Si tu problema es el entendimiento, la comprensión, o sea, un problema de ignorancia, pues que lo que tenemos que hacer es ponernos a estudiar, a ponernos a explicarnos las cosas, a comprender las cosas, a evitar lo más posible tener dudas y ambigüedades y tener la claridad suficiente. Tienes que ponerte a estudiar qué son las emociones. Tienes que ponerte a estudiar qué hacer cuál es la diferencia entre la tristeza, la melancolía, la nostalgia, la depresión, que son emociones parecidas pero no son iguales. Tienes que ponerte a estudiar qué es el amor, qué es la compasión, qué es la empatía, cuáles son las características de cada una de esas emociones y empezar a trabajar tus procesos emocionales con mucho más inteligencia y con mucho más información y con mucho más ciencia, podríamos decir. Para eso está la psicología, para eso está la filosofía. Y si tu problema es que todos los días y todas las noches estás muy ensimismado en ti mismo, si estás todo el día pensando nomás en ti, en mis intereses, en mis deseos, y yo, y mío, y yo creo, pues ponte a trabajar la compasión. Porque está muy comprobado, hay un libro muy bueno sobre este tema, si lo quieren leer, es un libro grueso, de Matthew Ricard, que se llama El Derecho de la Felicidad, El Derecho a la Felicidad, perdón, de editorial Urani, donde él comprueba ahí que las personas que se la pasan diciendo yo esto, yo creo, yo digo, yo opino, que donde se la pasan repitiendo el concepto de yo diario 300, 400 veces al día, son las personas que tienen menos tasas de esperanza de vida. Entonces, si quieres llegar a viejito, deja de estar diciendo yo, según estas teorías. ¿Perdón, cómo se llama el libro? La defensa de la felicidad. En defensa de la felicidad. El derecho a la felicidad. El derecho de la felicidad. Gracias. ¿Por quién es? Matthew Ricard. Gracias. Editorial Urani. Matthew Ricard. Y estos son lo que podríamos llamar tanto en el Theravadismo como en el Mahayana se llaman antídotos. Tú observas una emoción negativa, una causa de tu sufrimiento, y entonces dices, frente a este sufrimiento yo antepongo esto. Es como una vacuna. Te vacunas contra eso. Y a través de los siglos, cada una de estas escuelas ha desarrollado diferentes caminos espirituales, no solamente con base a estos antídotos, los theravadistas con el antídoto de la liberación, los mahayanas a través del antídoto de la sabiduría, y el Vajrayana a través del antídoto de la compasión. Sino que cada uno de esos tres tienen sus propios caminos también.
parecidos, pero son algo diferentes. Dependiendo mucho también de tu personalidad y de tu carácter. Hay personas que se les facilita un camino y hay personas que se les facilita otro camino. Recuerden que el budismo no es una filosofía dogmática. No tenemos un solo camino. No tenemos una sola explicación de cómo son las cosas. Tenemos varias explicaciones de por qué hay sufrimiento. Tenemos varias explicaciones de cómo es la felicidad. Y tenemos varias explicaciones de cómo son los caminos o los senderos espirituales. No hay uno. Por eso no tenemos una Biblia, por eso no tenemos un Papa. Porque no manejamos actitudes de fe y de dogmatismo. Tenemos una variedad porque el ser humano es variable. Tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti. Lo que tú necesitas no quiere decir que yo lo necesite. Y mi camino puede ser diferente al tuyo. En el budismo, en la estructura budista. Y cada uno de nosotros tenemos que ir definiendo, según nuestra personalidad, nuestro carácter, cuál es el camino más pertinente que nos queda. Y quizá en una fase de tu vida aquí te queda un camino, y quizá en otra fase de tu vida te queda otro camino. Igual te va a pasar con la meditación. Hablamos ayer un poquito, todos empezamos con samatha. Todos empezamos la meditación budista queriendo producir una mente de serenidad y de paz interna. Pero después de ahí cada quien va a tomar su... Ya después que logres una cierta estabilidad o serenidad de tu mente, te irás a otros temas. Unos se van al tema del cuerpo, otros irán al tema de las sensaciones y las emociones, otros irán al tema de la cosmología budista y se irán a hacer oraciones y devociones a Tara Verde o a Cherensky, y irán con Tara. Otros irán a un monasterio y otros moriremos aquí en la vida laica. Salud. Viendo cómo vivir. Y otros irán por el camino devocional, y otros irán por el camino de la psicología, y otros irán por el camino de la religión. Pues todo depende de qué es lo que te gusta a ti. No hay un solo camino. Y esto es muy importante, para que nunca te digan que el budismo es esto. Cuando te digan esto, mejor retírate. Retírate. Y sí hay escuelas, desgraciadamente, muy dogmáticas aquí en el mundo y aquí en Occidente, que dicen esto es el budismo y de aquí no te puedes mover y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Por ahí hay unos grupitos vajrayanas y unos grupitos zen que son muy dogmáticos. Hay listas, ¿no? Nunca crean eso. El budismo no es una filosofía centralista. Y no lo manejamos dogmas y no manejamos actos de fe. El budismo es una propuesta plural, abierta y horizontal, donde nos permite ir cambiando nuestra estructura. No se trata tampoco cambiar diario, porque olvídate entonces. No, se trata de tener nuestras etapas en nuestras vidas, algunos años aquí, otros años acá, con mucha conciencia de la gradualidad, de cómo en unas partes de nuestra... Tú no necesitas lo que necesitabas hace 20 años. Ya necesitas hoy otras cosas. Tú no necesitas ni siquiera lo que necesitabas hace 10 años. Ya necesitas ahorita otra cosa. Ya tus experiencias, tus estudios, tus reflexiones, tus circunstancias ya cambiaron completamente. Necesitarás otra cosa. Igual es en la meditación. Meditarás primero en samatha y después te irás a otro tipo de meditaciones. Te irás a vipassana, te irás a Soshen, a Mahamudra, o te quedarás en samatha. Hay miles y millones de personas que se quedan meditando en samatha. Tan válido como cualquier otro camino. El primer camino o sendero que se utiliza en el budismo es correspondiente a la escuela theravadista y es el sendero que se llama el noble octuple camino, que seguramente muchos de ustedes han escuchado el noble octuple camino. Este noble octuple camino es octuple porque consta de 8 factores. Y la primera vez que Siddhartha Gautama expuso este primer camino, lo expuso precisamente en el Sutra de las 4 nobles verdades que les comentaba ayer.
En la cuarta noble verdad se llama la cuarta noble verdad del noble octuple camino. Que como les comentaba, eso es lo que vamos a ver ahora en el curso que vamos a hacer en Veracruz, en el puerto de Veracruz, en el bonito puerto de Veracruz. Y consta de 3 secciones este camino. Te lo voy a narrar. A veces hacemos un retiro nomás de este camino. Ahorita se lo voy a narrar en 5 minutos. Consta de 3 secciones. Consta de la sección de la ética. Pues le llamamos las 3 grandes habilidades. Es ética. Después viene meditación. Y después viene sabiduría. A estos 3 factores, a estas 3 secciones, se les llama las 3 grandes habilidades a desarrollar en este camino del noble octuple camino. Las famosas 3 secciones. Bueno, y en la sección de sabiduría se compone de lo que llamamos, se lo voy a decir como dice en las cuartas nobles verdades, se llama una visión correcta y pensamientos correctos. Tener una visión correcta en términos de cómo es la realidad y tener pensamientos virtuosos en cuanto a interpretar la realidad. La visión y la interpretación es diferente en el budismo, no son lo mismo. Y esto es lo que constituye la sabiduría en el budismo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión correcta en el budismo? Pues entender que todos tus fenómenos, que todas tus circunstancias que aparecen en nuestras vidas están selladas, por llamarle de una manera, por los 3 famosos principios de la realidad. Son impermanentes, eso ya se lo deben de saber de memoria. Son impermanentes, son insatisfactorios y son completamente insustanciales, tan vacíos de existencia inherente, de existencia por sí mismo. Son las 3 famosas así: impermanencia, insatisfacción e insustancialidad. Cuando nosotros empezamos a ver así la realidad, y ojalá sea lo más pronto posible, comenzamos a tener una visión correcta de cómo son las cosas. De eso mi maestro Lama Zopa Rinpoche decía que cuando uno logra tener un cierto nivel de conciencia sobre estos 3 principios de la realidad, empezaba a ver uno la realidad como gelatina. Todos han visto la gelatina, ¿verdad? Cuando tú ves una gelatina y le picas en la gelatina, se mueve así. Bueno, de hecho, toda tu realidad es como gelatinosa. Claro, como no estamos iluminados y no tenemos una visión correcta, nosotros cuando tocamos esta pared, la pared se siente muy sólida, ¿no? Muy fuerte. Pero no es cierto. Esta pared es una pared completamente flexible, completamente vacía, ¿verdad? Que lo comprobamos aquí mucho en México, que espero que no pase, ¿verdad? Cuando tiembla. Todos ustedes han vivido temblores aquí en México. ¿Y qué ves cuando tiembla? Dígame, ¿qué ves? ¿Cómo se mueve todo? La calle y tu casa. Y bueno, porque nuestra visión de ignorancia cree que las cosas son muy fijas, muy permanentes, muy sólidas, ¿no? Y ven el temblor y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tus paradigmas, con tu modo de pensar? Se te rompe completamente. Y ves cómo las calles se mueven así como olas, como una meditación. Y ves cómo las banquetas se mueven. Y ves cómo... Yo me acuerdo del último fuerte que fue el año... Fuerte que fue el último. ¿Vale? 2017. ¿Cómo que? 2017. En el 17, mi casa es una casa de 3 pisos. Y era increíble. Fue cómo se movía casi 1,5 metros. Pero se movía así que se va a caer. Y entendí que mi casa, esa casa que todos los días yo que es sólida, que buenas paredes tengo, pues es pura mentira. Es pura mentira. Esas paredes son completamente gelatinosas. Igual tu cuerpo, igual tus relaciones, igual tu familia, igual tu trabajo, igual tus creencias, igual tus emociones, igual tus pensamientos. Todos, decía Lama Zopa Rinpoche, toda nuestra experiencia samsárica es una enorme gelatina, decía. Enorme gelatina, es un Himalaya gelatinoso, decía. Y es cierto, es muy cierto.
nos tienen que pasar ciertas cosas muy puntuales como un temblor para darnos cuenta de eso. Pero en el temblor sí estás viendo tú que todos saliste, pero a las 2, 3 horas o al día siguiente ya empezamos a vivir en la esencia de los bueyes, ¿no? Ignorantes. Seguimos otra vez creyendo que mi casa es muy sólida, que mis relaciones son muy sólidas, que mi familia siempre va a estar ahí, que siempre voy a tener ese trabajo, que mi ciudad siempre va a estar aquí, que mi calle siempre va a estar ahí, ¿no? Y ya empezamos a vivir otra vez en la ignorancia, creer que las cosas que son completamente impermanentes son permanentes. Y así actuamos. Y así nos está yendo en el samsara, por eso nos va con el samsara. Bueno, esa es la visión correcta. El entendimiento no nomás intelectual, sino intuitivo de estos 3 factores de la realidad de la impermanencia, la insatisfacción y la insustentabilidad. Ya la insatisfacción, cuando hablo de insatisfacción, hablo de dukkha. Y ayer le dimos mucha cuerda al concepto de dukkha. El segundo se llama pensamiento. Me voy un poquito más rápido. En este sí me quería quedar porque creo que por eso arranca el noble autuple camino con una visión correcta. Ya los demás son más rapiditos. Y cuando hablamos de pensamientos correctos, estamos hablando de pensamientos virtuosos. Pensamientos virtuosos son aquellos que construyen un estado mental de condiciones y causas que generan bienestar y felicidad. Es un pensamiento virtuoso. Hay una gran ventaja de nuestra mente, entre otras que tenemos. Pero en tu mente no puede existir 2 pensamientos al mismo tiempo. O hay un pensamiento negativo o hay un pensamiento positivo, o hay un pensamiento neutro. Hay muchos pensamientos neutros. Recuerda que los pensamientos positivos son aquellos que están dirigidos a producir felicidad, y aquellos pensamientos no virtuosos están dirigidos a producir sufrimiento. No le veas más complicado al problema. No estamos psicoanalizando aquí las cosas, estamos simplemente ponderando qué es un pensamiento virtuoso y qué es un pensamiento no virtuoso. Y los pensamientos virtuosos generan las causas de felicidad y los pensamientos no virtuosos generan las causas de sufrimiento. Siddhartha Gautama el Buda, en uno de sus sutras muy interesante, narra cómo podemos nosotros trabajarlos. El problema no son los pensamientos virtuosos, ¿no? Porque esos pues son muy agradables y eso sí. Nuestros problemas no son esos pensamientos, nuestros problemas son los pensamientos no virtuosos, nuestros pensamientos creadores de sufrimiento. Y ahí en este sutra, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo es? Ahorita se me ve. El Siddhartha Gautama el Buda narra de las acciones que tenemos que hacer contra los pensamientos, cuando aparece un pensamiento negativo o no virtuoso en tu mente. Se los voy a narrar así rápidamente. La primera acción, cuando aparece un pensamiento no virtuoso en tu mente, es contraponerle el pensamiento contrario. Por ejemplo, aparece un pensamiento de hacer daño a una persona, entonces tú haces aparecer la generosidad a esa persona. Aparece un pensamiento de celos a una persona, entonces tú generas el pensamiento del amor frente a esa persona. Cada pensamiento negativo tiene su antídoto. Entonces la primera acción que tenemos que tomar nosotros para cuando aparece un pensamiento negativo es contraponer su contrario. Todos ustedes lo saben cuáles son, no los tengo que explicar. Aparece un pensamiento de depresivo, pues hasta aparecer una alegría. Acuérdate de algo alegre en tu vida. Todos hemos tenido experiencias de alegría. Entonces viene este pensamiento. Cuando fui a esa playa que conocí a esta persona, que alegre fui, y pum, aparece. Entonces ya lo contrapones. La segunda manera, a mí me encanta este sutra, que es muy interesante. La segunda manera de tratar los pensamientos no virtuosos es ignorarlos. También es válido ignorar en el budismo. No creo que la ignorancia está así. Acuérdense que no hay absolutos en el budismo. La ignorancia a veces tienes que utilizarla. Es diríamos aquí, hacerte el güey. Aparece el pensamiento, no le hagas caso, ni lo voy a pelar.
no le voy a hacer caso. Es una muy buena estrategia de trabajar. Ahí sí, ahora sí voy a ser una persona samsárica, bien ignorante, y ni te voy a pelar pensamiento maldito que se me está apareciendo aquí, que quiero robar esto. No te pelo, no te hago caso. Es ignorarlo. El tercer actitud que tenemos contra los pensamientos negativos es buscar darle la vuelta o buscar tener otro pensamiento. Por ejemplo, estás pensando en robar en el Oxxo ese chocolatito. Mejor voy a pensar que mañana tengo que hacer esta cita. Entonces busca un pensamiento que sustituya ese. No estamos buscando un contrario ni nada, ni lo estamos ignorando, sino que simplemente lo estamos sustituyendo con otro pensamiento. Obviamente que no sea no virtuoso. Lo sustituyes con otro pensamiento. Ahí tienes millones de pensamientos en tu mente, no te puedes sustituirlo con cualquier otra cosa. Que voy a llevar el carro hoy, el domingo en la tarde, y ya se te va el mal pensamiento. Es una buena idea también. Sustitúyelo de volada. Los pensamientos que son instantáneos. Si nosotros, un poco lo que hacemos en la meditación, no le ponemos energía a los pensamientos, los pensamientos se vuelven una sopa marushi de 3 minutos y máximo. Si no le pones tu atención a un pensamiento, tiende a diluirse. Cualquier pensamiento, tanto los positivos, si no le pones atención a un pensamiento positivo, también se va a diluir. Y diluir quiere decir que aparecen causas y condiciones que los hacen nacer, aparecen en tu mente y desaparecen. La cuarta estrategia es la estrategia de la distracción, ¿no? Viene el pensamiento, estás haciendo una cosa, ponte a hacer otra, pero de volada, para que no permitas que la acción que está produciendo ese pensamiento negativo se desarrolle. Es lo que llamamos nosotros a veces la no acción. Frente a un pensamiento no virtuoso, le contraponemos una acción, no otro pensamiento, no. Haces otra cosa. Por ejemplo, estás pensando mal con una persona, estás tú parado ahí en la sala, inmediatamente quítate de hacer que estés parado de la sala y vete a lavar los platos, que ya tienes de ahí más de 24 horas que no se lavan. Y te puedes hacer otra cosa, para que ese pensamiento con la acción se diluya. Y el quinto manera de trabajar los pensamientos negativos es el más... No, son los quintos. El quinto es el más chistoso de todos, dice Siddhartha Gautama. Aprieta los dientes. ¿Así lo ves? Aprieta los dientes. ¿No? Como masticando ese pensamiento malévolo, ese pensamiento que no quieres tener, porque además todos los pensamientos no virtuosos, todos los que llamamos pensamientos torpes o pensamientos negativos, son muy dolientes, hacen sufrir mucho a tu mente. No hay un solo pensamiento negativo que te produzca paz o te produzca felicidad. Todos los pensamientos negativos producen sufrimiento. Muy interesante eso. Entonces aprietas los dientes y dices, no quiero esto. Lo has hecho ya, ¿no? Cuando estás enojado. Pues enójate, vuélvete a enojar con ese pensamiento. No te quiero pensamiento, vete aquí. Ya, pum, para que des. Esas son las maneras en que trabajamos los pensamientos, según las enseñanzas de nuestro maestro Rey Siddhartha Gautama, el Buda. Después viene la segunda sección, que es la sección ética. Esta ya me la voy a echar más rápido porque ayer hablamos también mucho de esto. El tercer factor del noble camino se llama producir palabras correctas, ¿no? Ya lo hablamos ayer en los preceptos mucho, es que nuestras palabras contribuyan al bienestar, a la paz, a la unión, y dejen de estar contribuyendo a la mentira, a la desunión, a los malentendidos, etc., ¿no? Es lo que llamamos entonces la palabra correcta, tener una palabra correcta. Después viene el cuarto factor del noble camino, que es tener acciones correctas, que ya tenemos una medida, ya tienes tú una medida, ya como les dije ayer, ya de aquí ya no te zafas, ya sabes tú muy correctamente que hay acciones que te producen sufrimiento y hay acciones que producen felicidad. Una acción correcta son acciones que están dirigidas fundamentalmente
a crear condiciones de felicidad. Y empezamos a aplicar los 5 preceptos que ahí vimos, extendidamente, ¿no? El precepto de no matar, el precepto de no robar, el precepto de no mentir, el precepto de no generar sufrimiento por los placeres, el precepto de no intoxicar nuestro cuerpo. Lo empezamos a practicar con las acciones correctas. Y ahí tienes tú ya un mapa de tu conducta. Y como les decía ayer también, ya aquí dejaste de ser inocente. Ya no vas a poder justificar tus acciones malignas. Ya aquí ya perdiste tu virginidad. Ya no puedes decir, ay, es que no sabía, es que no, ya se te acabó eso. ¿No? Porque somos muy tendientes a justificar nuestras acciones negativas, porque no me di cuenta, porque es que mi mamá me educó así, y todas esas tonterías que nos inventamos para seguir justificando nuestras acciones negativas. El quinto factor de este sendero es el factor, se llama modo de vida correcto. En la época del Buda, y todavía en nuestra época, hay trabajos, hay modos de generar ingresos, economías que siguen estando prohibidos. Obviamente la venta de armas, obviamente la venta de drogas y de alcohol, por cierto. Obviamente la explotación a las personas, la esclavitud. En aquel entonces había esclavitud en la época del Buda. Hoy podríamos agregar otras más, ¿no? No sé, pues la delincuencia organizada, andar en la delincuencia organizada, Los mercenarios, andar robando, los usureros, ¿no? Que cobran 40, 50%, etcétera, ¿no? Ustedes saben muy bien cuáles son los modos de vida que son incorrectos en nuestra sociedad. Y después vienen los 3 factores que constituyen la sabiduría. Y estos 3 factores son la energía, te las voy a editar y ahorita las vemos, la energía correcta, la concentración correcta, o samatha, y la sabiduría correcta, o sea, vipassana. Ahorita vamos a entrar un poquito a lo que es una meditación. Nosotros, desde el punto de vista de la filosofía budista, solamente tenemos una energía. Ojo con esto, no hay 2 energías. Esta idea de que hay 2 energías, de que hay bien y mal, de que hay positivo y negativo, le llamamos nosotros la idea del dualismo. Que en la mayoría de nuestros formatos de pensamiento está muy dominante. Nosotros juzgamos mucho al mundo de manera dualista. ¿Sí se han fijado en eso, no? Esto es bonito, esto es feo. Esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Esto está bien, esto está mal. Esto está bonito, esto está feo. Esto está agradable, esto está desagradable. Esto es positivo, esto es negativo. Todos nuestros patrones mentales están como asentados en un patrón dualista. O hoy en día los psicólogos clínicos dirían de bipolaridad. Obviamente que no es nada extraño que hoy la bipolaridad esté tan extendida, pues claro, pues estamos en un mundo totalmente dualista. Y más, hoy políticamente, por ejemplo, ¿estás conmigo o estás contra mí? O eres un conservador o eres un transformador, ¿no? Y ya no hay ninguna otra, no hay ni una tercera ni una cuarta, sino eres esto, eres lo otro. Y en las familias están así completamente divididas. O estás con tu hermano o estás en contra de tu hermano. Y una fracción de la familia se va con un hermano y otra fracción se va con... Nuestro mundo es un mundo visualizado dualista. Aunque este mundo no sea así. No hay gentes buenas y gentes malas. Todos somos gentes grises. Todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Todos tenemos nuestra mente de Ayala, donde hay semillas buenas y hay semillas malas. Y ahí se combinan, y a veces se mezclan, y a veces se confunden. No hay santos, y tampoco hay malos, como los ponen a veces en la televisión. El Chapo Guzmán era un excelente padre.
Jamás abandonó, él tuvo un chorro de hijos y nunca los abandonó. Y les dio universidades y les dio, los hijos de Chaco Guzmán pues están como están. Tienen universidades, estudiaron en Harvard, a todos. Creo que tuvo como 3 esposas. Y fue un excelente padre, los amaba a todos por igual. Todos. Hitler era un vegetariano. Hitler era vegetariano. Y jamás Hitler le alzó la voz a una mujer. Sí le alzaba la voz a los generales y a sus verdad, pero a una mujer jamás. Ese era Hitler. Y claro, es responsable de millones y millones de muertes, ¿no? Pero no es así, el diablo tampoco. Tampoco es el único. Ni el único, ni el diablo, ni personas peores que todavía. Eso es. Todas nuestras experiencias son grises. Esto quiere decir, esa polarización mental que tenemos es completamente incoherente. Y esto iba porque nosotros solamente tenemos una energía. No hay 2 energías, no hay Yin, Yang, John, Yang y todas estas cosas. No hay eso. Hay una energía que es salud, que es la energía de la vida. Esta energía, pues estamos vivos porque tenemos una energía de la vida. Obviamente, cuando esa energía contacta, y este sí es el problema, contacta con un pensamiento positivo o una emoción positiva, esa energía se vuelve creativa, se vuelve una energía gozosa. Y obviamente si esa misma energía contacta con un pensamiento malévolo o con una emoción negativa, pues se vuelve una emoción destructiva. Y ahí es donde nosotros estamos viendo acá las apariencias, no estamos viendo la esencia, que es un mismo. Por eso en mucha de la psicología budista se dice que la energía del amor es sumamente parecida a la energía del odio. Del amor de apego estoy hablando, obviamente. No de meta, sino del amor romántico, el amor de apego. Y cuando se habla aquí de tener una energía correcta, estamos hablando de cómo administras esa única energía que tienes. ¿Con qué la contactas? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué emociones? ¿Con qué circunstancias? ¿Con qué creencias estás contactando tu única energía de vida que tienes? Después el séptimo y penúltimo se llama concentración, que se traduce como samatha, que ya lo hemos visto también. Samatha, acuérdense que es un concepto sánscrito que quiere decir fundamentalmente serenidad. También samatha se utiliza mucho, lo traducen a veces como estabilidad emocional. También lo puedes traducir tú como paz interna, es correcto, no es eso, pero se puede traducir como paz interna. También se puede traducir como equilibrio emocional, que es como uno de sus resultados de samatha. Y recuerden que samatha prácticamente, que también lo hicimos ya en la meditación, es básicamente tener la habilidad, es una habilidad de no caer en los apegos cuando generamos pensamientos o generamos emociones agradables y placenteras, y no caer en aversiones o en la ira cuando aparecen pensamientos o emociones o circunstancias no agradables en nuestra experiencia. Esa es, podemos decir, la tarea de samatha, es la tarea de crear seres humanos ecuánimes. Y ecuanimidad aquí no quiere decir un plano, no sé, sé ecuánime, no sé objetivo, o sea, no tengas emociones, no. Ecuanimidad quiere decir que no exageramos las cualidades positivas a nuestros objetos de placer y no generamos las cualidades negativas a nuestros objetos de displacer. Eso quiere decir ecuanimidad. No sé que tienes que comportarte todo. O sea, que soy muy ecuánime. Yo no ni sonrío ni me enojo. Soy ecuánime. No, eso no es ecuanimidad. Eso es piedrita, es otra cosa. Ecuanimidad quiere decir que no exageras, que no dramatizas. O sea que ahí te liberas de Televisa y sus novelas. Y el octavo y el último ya se conecta con la visión correcta. Se llaman poquito
lo vimos ayer, el concepto se llama Vipassana. Vipassana es un concepto sánscrito que hace referencia a lo que llamamos investigación, análisis, comprensión, pero también Vipassana incluye dos tipos de contemplaciones. Le llamamos la contemplación analítica, que es lo que estamos hablando, y la contemplación de visualizaciones. Aquí no hemos hecho todavía, nosotros casi no hacemos visualizaciones, pero hay toda una rama de la práctica de Vipassana donde la gente visualiza. Por ejemplo, podemos cerrar los ojos y visualizar al Buda, ¿no? Sus colores, su carita, su sonrisa, sus manos, su cabello, su nariz. Vas visualizando. Puedes visualizar, por ejemplo, muy importante, visualizar cuando tengas algún problema físico o incluyendo emocional. Puedes visualizarte como una persona sana, contenta, alegre. Es muy importante porque te das fuerza, te das confianza, te das fortaleza, ¿no? Para poder salir de esa enfermedad, para poder salir de esa situación emocional. Te visualizas como una persona sana, contenta. La visualización es muy importante porque acuérdense que la mente construye la realidad y la realidad está construida por la mente. Entonces, en la práctica de las visualizaciones, no le tengan miedo, es muy válido y es muy confortable y es muy funcional. Los seres humanos hemos visualizado, pues por eso vivimos lo que vivimos. Tú vives lo que vives porque tú te has visualizado. Cuando entraste a estudiar tu carrera y te visualizaste como una doctora, o te visualizaste como un arquitecto, o te visualizaste y te echaste los 4 o 5 años de la carrera, pues gracias a que te visualizaste así, lo lograste. O cuando te visualizas, yo quiero tener una pareja, y encuentras tu pareja y te visualizas cómo vivir y dónde vivir, y empiezas a hacer lo posible. La visualización es muy importante porque es un modo que tenemos de dirigir nuestra experiencia a través de nuestros estados mentales. Claro, mientras sean visualizaciones, no fuera de la realidad, ¿no? Porque a veces visualizar, no voy a ganarle el melate y voy a comprarme una mansión. No estoy hablando de esas visualizaciones, que son otra cosa totalmente. No estoy hablando de visualizaciones realistas, que están dentro de podría decir, del campo de la verdadera probabilidad de que suceda, ¿no? Es muy importante. Y estos son los 8 factores del noble Octul Camino. A las personas que siguen estos 8 factores del noble Octul Camino se les llama Arat. Arat. A-R-H-A-T. Arat se traduce en español y también en inglés lo traducen, que no es una buena traducción, pero no tenemos otros conceptos. Arat se traduce como santo. A ver, pues el santo, nosotros cuando nos dicen santo, creemos que es una persona ahí como San Antonio, ¿no? Ahí, y su ruedita racario. No. Arat es una persona que está ya definida en el camino del noble Octul Camino, que ya está en su realización. Y este noble Octul Camino no es un camino que primero el 1, primero el 2, no. Es un camino que se realiza los 8 factores al mismo tiempo. Se está trabajando al mismo tiempo los 8 factores. Después viene, dice, voy a robarme, ¿a qué hora despertaremos? Para platicarles, me faltan otros 2. A las 12. Bueno, sí. ¿Te voy a aguantar otro ratito? Sí. Sobres. Después viene un segundo camino, que es el camino Mahayana, que es este camino es el que propone precisamente Nagarjuna en la carta de un amigo. Es el que van ustedes a leer ahí. Va creo que del párrafo 40 hasta el párrafo 47. Él narra estos, y por eso quiero dar esta importancia a este camino, que es el camino Mahayana, se le llama. Primero, el camino que vimos ahorita se llama el camino Theravadista. Y este es el camino Mahayana. Y este camino Mahayana trata de configurar, trata de visualizar una persona que le llamamos Bodhisattva. El Bodhisattva es una palabra con dos significados, que es Bodhi, es despierto, y Sattva. Sattva es algo así como
un guerrero pacífico, no sé cómo. Salva quiere decir un guerrero, pero no guerrero que anda matando, pues, un guerrero, un luchador, ¿no? Un luchador. Puede ser un luchador social, un luchador que busca que las personas sean felices, un luchador contra la guerra, un luchador contra el hambre, un luchador contra la pobreza. Nos salta que es una persona que se preocupa por el bienestar de los demás, eso quiero decir. Y Bodhisattva es el arquetipo que se utiliza en la práctica del Mahayana. El sendero Mahayana se llama los 6 paramitas. Paramitas quiere decir las 6 perfecciones. Y aquí sí me voy a tardar un poquito más largo en los 6 paramitas famosos. El primero de ellos, ¿se acuerdan? Ayer te decíamos, ¿por dónde inicio? Decíamos ayer, ¿por dónde inicio? Pues ya sabemos más o menos por dónde iniciar, que es nuestro cambio de conducta, ¿no? Bueno, los paramitas inician por una cosa muy sencilla también, se llama generosidad. Es el primer paramita. Generosidad es el paramita que se utiliza fundamentalmente contra el egoísmo. Y acuérdense que el egoísmo, desde el punto de vista de la psicología budista, es un causante de mucho sufrimiento. Eso es de estar pensando nomás en mí, yo. Te producen enorme sufrimiento. ¿Han estado ustedes en experiencias depresivas? Me imagino que ustedes sí han estado en experiencias. ¿O han tenido amigos o familiares con experiencias depresivas? Y lo primero que se da cuenta de uno es que una persona depresiva no sabe más que pensar en ella. Es impresionante el nivel de egocentricidad de las personas depresivas. Es que mi mamá no me abrazaba, es que mi papá nunca me quiso, es más ni lo conocí, es que todo me sale mal en la vida, es que yo, están allá en el antídoto más poderoso contra esa egocentricidad se llama generosidad. Y generosidad simplemente es dar sin esperar intercambio, dar sin esperar una respuesta. Y esa es la clave de la generosidad budista, porque nosotros mucho de la generosidad es yo te doy, pero tú qué me das. Yo te doy tu amor, pero tú qué me das. Yo te doy este regalo, pero acuérdate que mi cumpleaños es el 20 de febrero y me tienes que regresarlo, ¿no? Y dar hasta una cosa más bonita y más cara de lo que estoy dando yo, ¿no? Tenemos mucho la idea del presente o de la generosidad como un intercambio. La práctica de Dana es una práctica unidireccional. Solamente damos. Ya si te dan las gracias, que bien, si no te la dan tan bien. Ya si saben quién fuiste, está bien. Si saben que no fuiste, está bien. No, simplemente damos. Y se dan en la tradición de las paramitas, se dan damos 3 cosas, podríamos decir, damos de 3 maneras. Practicamos la generosidad de 3 modos. La primera de ellas es dar cosas físicas, dar alimentos a las personas hambrientas, dar sudaderas o chamarras a las personas que tienen frío y están en la calle tiradas ahí. Pues quítate tú la chamarra, se lo das y te vas corriendo a tu calle y te pones tu chamarra. Podemos dar a la Cruz Roja, dar a los asilos de ancianos, dar cosas y dar dinero y dar objetos y dar camas a los centros que tratan a los niños con cáncer. Hay un montón de guarderías y de orfanatorios de niños sin padres. Pues puedes ir ahí un domingo y dar tu tiempo, pasar con los niños, llevar un cuento y contarles. Te puede hacer un montón de prácticas de generosidad. De hecho, si estás haciendo un sándwich en tu casa un día para cenar, pues piensa un poquito en los demás. Voy a hacer otro sándwichito y lo voy a poner en papel plateado en un plastiquito y lo voy a poner en el refri. Mañana que salga a trabajar lo voy a poner en mi carro, y en vez de darle a una persona dinero que se lo voy a ir a pistear o se le va a comprar alcohol 100% y va a amanecer muerto por el dinero que tú le diste, mejor darle un sándwich. Aunque se enoje, ¿sabes? Se enoja, me ha pasado, ay, porque yo quiero dinero y yo quiero, pues ya dáselo y se acabó. Puedes tener una práctica de generosidad y es muy fácil ser generoso, realmente. Ve a tu closet, hombre. Tanta ropa que tienes ahí que ya no te va a caber ni aunque te mueras. Ya ni de muerto te va a caber esa ropa. Ya
quita esa ropa, llévaselas ahí a los cristianos que están haciendo su recolecta para sus ventas y poder sostener ahí un seminario, que están muertos de hambre los pobres seminaristas ahí porque nadie les da. Lleva esa ropa, que se venda, que pase algo, dáselo a otra persona que lo necesite, a un asilo de ancianos. Tantas cosas que dan. La segunda forma de dar generosidad es proteger. Es muy importante hoy en día. Proteger a nuestros niños de las violaciones, de las explotaciones, de la violencia. Proteger a la mujer de ser violentada, de ser usada, de ser violadas, que no pueden caminar a las 9 de la noche porque son molestadas. Proteger a los discapacitados. Me va una persona ahí en el metro bajando con sus muletas, pues ayúdale, hombre, échate la mano aquí, yo te ayudo, vamos a bajar juntos. Mucha gente necesita tu ayuda, necesita tu protección para no ser violentados, para no ser sacrificados, para no tener experiencia sufriente. Y eso nomás está abriendo los ojitos, ¿saben? No se trata tampoco de ser santos ahí y pasarte a ver a quién le ayudo, que como los Boy Scouts estúpidos, ¿no? Hay un chiste muy bueno de los Boy Scouts, ¿no? Que estaba una señora ya de mucha edad en una esquina, y llega un Boy Scout y la jala y la cruza al otro lado, ¿no? Y le dice, es que estaba esperando el taxi, ¿no? ¿Para qué me cruzo para allá, no? Y el otro, ya hice mi buena obra yo de Boy Scout, ¿no? Oye, la viejita toda encabronada ahí porque la patada que escribir en el taxi se le fue ya. No, tienes que tener una visión muy clara de cómo y a quién y cómo ayudar para no caer en estas barbaridades de los Boy Scouts. Porque ellos tienen la obligación, que está muy bien, por cierto, de hacer una obra generosa diaria, ¿no? Es como una de sus partes, de sus códigos éticos, es hacer una obra. Y los budistas debemos hacer algo parecido, que estamos también en la calle. Pues. Bueno, pero total. Entonces, ese es la segunda tipo de generosidad, la generosidad de proteger, ¿no? a las gentes que no pueden ser protegidas por sí. Y esto ahora lo podemos extender nosotros a los animales. Fíjense qué curioso, en México, qué curioso, es que el samsara es caótico y totalmente sin sentido. El primer estado aquí en México que puso una ley de protección de los animales, ¿saben qué estado fue? El de Sonora, donde más se come carne en México per cápita. Pues ellos fueron los primeros que pusieron una ley en defensa de los animales. Estoy hablando de los años 2000, principios de los 2000. Menos las vacas. Todos los animales de los No, a ver, el movimiento de los derechos de los animales no se trata de ser vegetarianos todos. No, se trata de que todos los animales que nos comamos vivan y mueran bien. De eso se trata. No tengan sufrimiento. Que no tengan sufrimiento. Ni modo, nosotros tendremos que ya la humanidad ya ha comido carne cientos de... Como el kosher. ¿Mande? Como el kosher. ¿Qué es el kosher? La comida kosher, la carne kosher, los matan sin sufrimiento. Ah, sí, pero es de tradición judía. Sí, exactamente, sí, no me acordaba si es cierto. Se trata de que los animales, por ejemplo, ya ahorita hay un movimiento muy fuerte de que las gallinas las dejan libres, y el huevo, y es muy interesante, el huevo de una gallina libre es muy diferente a las gallinas industriales. ¿Quién sabe qué pasa? Pues no tiene, no está poniendo el huevito, tiene una picanda de toda, y no está ahí encerrada. Nomás vean una industria de las gallinas, es una cosa terrible. Hoy los seres humanos entran con mascarillas, porque está todo envenenado. Imagínense. ¿Sí? Y también se trata que las vaquitas pues anden ahí libres también y se enteran que en el canal pues ya se matan, pero se matan de manera instantánea, que tengan el menos sufrimiento posible. La carne de una vaca que es asesinada, porque eso es el nombre para no andar con diplomacias, que es asesinada de esa manera tan rápida y sin sufrimiento, es completamente diferente a la carne de un animal que es muerto de manera dolorosa, a golpes, ¿no? Porque genera un montón de químicos, un montón de... Bueno, total. El tercer tipo de generosidad es la generosidad de dar dharma, de dar consejos dármicos, decimos. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado con esta generosidad, porque ahí en el material de lecturas
al final vienen ustedes qué hacer después de tu curso o de tu retiro. Y una de las ideas que ponemos ahí, no andes presumiendo lo que has aprendido. Y no andes queriendo convencer a las demás personas de lo que tú estás convencido de este curso, de este retiro. Esto es muy importante. No nos volvemos personas insoportablemente butaicas. Presumidas, puede decir, sí. O creídas, ¿no? Ya, como ya entendí que es el sufrimiento. A ver, tía, no, es que tú sufres porque tienes muchos apegos. No. Damos consejos. Oye, tía, ¿por qué no piensas un poquito que eso que tú crees que siempre va a estar? Pues mira, no va a estar. Quizá el año que viene ya no esté eso. Empezamos nosotros, sí, a dar consejos dármicos, pero sin convencer, sin tratar de convencer a la gente. Eso es muy importante. Sino que simplemente empezamos a utilizar nuestras herramientas para coadyuvar a que las personas que están a tu alrededor, y son personas que tú quieres, ¿verdad?, pues puedan tener una experiencia un poco más agradable y poder ayudar a que esas personas salgan de una situación difícil que estén a través de la práctica dármica, a través de las enseñanzas del Buda. El Buda fue muy pragmático, el budismo, acuérdense que es una cosa muy concreta de la pura vida cotidiana. No somos filosofías o religiones esotéricas ni abstractas. Toda nuestra vida está, y más nuestra práctica es una práctica de emociones y de compasión. Está allí dirigida a eso. Está dirigida a que las personas dejemos de sufrir, uno mismo y los demás. Y ese es el tercer tipo de generosidad en la primera paramita. La segunda paramita es la que podríamos decir nosotros que es la paramita de aquí se le llama de discriminación, pero no entiendan aquí discriminación por color o por nacionalidad, no. Discriminación aquí es un poco más analítico. Discriminación quiere decir saber distinguir claramente los fenómenos. Saber distinguir qué es un fenómeno correcto, qué es un fenómeno incorrecto. ¿Qué es un pensamiento virtuoso? ¿Qué es un pensamiento no virtuoso? Es decir, podríamos decir que este segundo paramita es el paramita de la sabiduría. Lo que nos distingue como seres humanos es la capacidad de abstracción. Pero entendamos bien, en la lógica dialéctica, el concepto de abstracción no es el que tenemos entendido de que eres muy abstracto porque eres muy subido de tono. O estás hablando muy fuera de la realidad y estás muy elevado. No, abstracción quiere decir, yo distingo perfectamente lo que es una flor a lo que es mi taza. Yo distingo perfectamente lo que es un amigo a lo que es un enemigo. Yo distingo perfectamente lo que es correcto a lo que es incorrecto. Esa es la abstracción. Abstract de la taza. Es que esto es epistemología, pero es rápido. Yo para definir que esto es una taza, tengo que discriminar que no es. ¿Qué tienes que hacer para definir que es una taza? Tienes que definir qué es lo que no es. No es una silla, no es un vaso, no es el Buda, no es una flor, no es la ventana, no es no es un hilo, no es la pared. No, para yo poder definir lo que es una taza, tengo que definir lo que no es una taza. Eso es lo que se llama abstracción. Abstraigo de todo este conjunto que hay en ese salón, abstraigo esta taza, digo taza. ¿Se dan cuenta? Esa es la discriminación. Discriminamos lo demás para poder destacar lo que queremos destacar, lo que queremos definir. Esa es la paramita podríamos decir, del desarrollo intelectual y analítico. Después viene la tercera paramita, que es la paramita que se conecta con el pasado camino, que se le llama aquí el esfuerzo, que es la paramita de la energía. Esa ya no la voy a decir porque es muy parecida a la que vimos aquí en el punto 6 del pasado. Y fíjense qué chistoso en esta división. Viene después la paramita de la ética, que también ya la vimos mucho ayer.
Si primero hacemos la generosidad, después desarrollamos la sabiduría, después desarrollamos nuestra ética. Ya aquí la ética, que ya lo vimos ayer con los 5 preceptos, ya viene acompañada de tu inteligencia y el entendimiento de qué es lo que produce felicidad y qué es lo que produce sufrimiento. Ya viene aquí acompañada esa ética de cómo nos maltrata todas nuestras emociones de apego y cómo nos maltrata todas nuestras emociones de aversión. Ya sabemos aquí cómo interpretar o no interpretar la realidad a través de los 6 sellos o los 3 principios de la realidad. Ya empezamos a fusionar nuestra ética, nuestro comportamiento con el entendimiento y con el corazón. Ya lo vamos a ver más adelante, con el corazón. La cuarta, ¿verdad? La Quinta. Ah, caray. Discriminación, esfuerzo, ética. A ver, uno por uno. Generosidad, Discriminación. sabiduría, no, generosidad, discriminación o sabiduría. Esa es la sabiduría, ¿eh? Esfuerzo Y ética. y ética. Ah, perfecto. Ok, sí, está bien. La quinta sería la paciencia. En sánscrito sería kasanti. Y aquí sí voy a hacer algunas reflexiones rápidas sobre lo que es la paciencia desde el punto de vista de los paramitas. La paciencia en sánscrito es kasanti. Y kasanti quiere decir algo así como... La otra estuve viendo ese concepto de kasanti en términos sánscritos y quiere decir algo así como apertura. Muy chistoso cómo es la paciencia en el budismo. La paciencia en el budismo no es tolerancia, ¿eh? Aunque tolerancia es un elemento importante de la paciencia. Tolerancia es más bien una como aguantar o resistir. El concepto de paciencia en el budismo sí tiene que ver con un concepto de aguantar o resistir, pero tiene que ver más con la paciencia de la aceptación. De la paciencia de aceptar ¿qué? Nuestras experiencias de sufrimiento. Porque tú eres muy paciente en tus experiencias agradables, ¿no? Cuando te la estás pasando bien, eres la persona más paciente del mundo, ¿verdad? Te estás pasando bien y pasa un avión, pero estás pasándotela mal y pasa un avión y te pones furioso. Kasandi quiere decir apertura y aceptación a los procesos o circunstancias que no nos son agradables. Casi todos ellos experiencias de sufrimiento. Y aquí la paciencia es, esto les va a parecer chistoso, pero así es el antídoto más poderoso que utilizamos contra el odio. El odio se produce básicamente por nuestra impaciencia e intolerancia a las amenazas a nuestra felicidad, a nuestra seguridad o a nuestros, podríamos decir, o a nuestros estados de vida que tenemos. Entonces, frente al sentimiento de odio o de ira, no contraponemos el amor ni la compasión, contraponemos como antídoto más poderoso la paciencia, la capacidad de apertura a una experiencia desagradable. Muchas personas seguirán hablando mal de nosotros, muchas personas no te van a querer, muchas personas van a estar en contra de ti, muchas personas no te van a aguantar. Y en vez de nosotros generar frente a esas personas odio o ira, ¿por qué me criticas? ¿Y por qué no me aceptas? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué lo otro? No contraponemos eso. Ni contraponemos yo te quiero. No somos peace and love en el budismo. No somos hippies. Contraponemos paciencia, aceptación. Un poco lo hicimos en la meditación. Nos abrimos de corazón y lo aceptamos. Esa persona no me quiere, pues no le quiere. Ya les traté yo de explicar mi situación, mis creencias, y pues no me quiere, lo acepto. No voy a crear un odio, y no porque me odie, yo lo voy a odiar a esa persona. Aplico mi paciencia, me abro y fluyo frente a esa situación. Interesante, aquí hay también mucho que hablar.
paciencia. Hay tipos de paciencia. Y el sexto y último paramita se llama el paramita de la meditación. Y aquí sí termino. Todavía me falta el de la Grayana, ¿no? Bueno, este es más rápido. Aquí sí termino este segundo sendero, el sendero de los 6 paramitas, hablando un poquito de la meditación, para ya cerrar con el tercer camino. La meditación no es un invento budista. La meditación, cuando nació Siddhartha Gautama, nuestro maestro raíz, Buda, ya había muchos meditadores, millones de meditadores había en lo que en aquel entonces es hoy en día la India. En aquel entonces, cuando estamos hablando de 500 años, 600 años antes de Cristo, no había la India. Lo que es la región hoy India eran 5 reinos, 5 intendencias, o 5 monarquías, podremos decir. De hecho, el padre de Siddhartha Gautama era uno de los monarcas de esos 5 reinos. Y había muchísima meditación. Y es en la India una tradición milenaria, igual que en China, igual que en otros países, la meditación. Y lo que se meditaba fundamentalmente, la creencia de aquel entonces, de los meditadores, yogis que se llamaban, son los verdaderos yogis, son los yogis originales, son ellos. Era la idea de conectar nuestra divinidad interna, nuestra divinidad interior, con la divinidad externa, que en aquel entonces podía llamarse Shiva, se podía llamar Krishna, o el nombre que le quieras poner, ¿no? Le podríamos decir hoy en día Dios, ¿no? Los yogis lo que hacían es practicar la meditación y el yoga para poder conectar su divinidad interna con la divinidad externa. De ahí viene la tradición meditativa. Y la meditación era un medio que se utilizaba para lograr esta conexión de nuestra individualidad divina con la divinidad universal o cósmica. Y para los yogis en aquel entonces, y todavía hoy en día sucede esto, uno de los obstáculos más poderosos que teníamos o que tenemos para hacer esta conexión se llamaba cuerpo. El cuerpo era o es el objeto que obstaculiza, que obstruye, que construye un muro entre tu experiencia divina interna y la divina cosmología exterior. Y entonces el yoga, lo que ustedes conocen hoy como yoga, que ya no tiene mucho que ver con el yoga de aquel entonces, era una manera de romper, de exprimir el cuerpo, para que el cuerpo se rompiera, ¡paz! Y entonces ya pudiera mi divinidad interna conectarse con la divinidad externa. Y entonces, por eso el yoga, el yoga primitivo, era un yoga de maltratar al cuerpo, de no comer, de pasar con un brazo así 40 años, de no bañarse y no pelarse, ¿no? Por eso ustedes ven yogis hoy en día en la India que tienen el pelo hasta acá, ¿no? Porque si ellos están nomás meditando y no quieren que el cuerpo están flaquitos, que comen una frutita diaria, comen una semillita diaria. El mismo Siddhartha Gautama, el Buda, de sus años 29 a los 35 fue un yogi. Casi se nos muere, casi no tenemos budismo, porque llegó a un nivel Siddhartha Gautama antes de los 35 años que comía un granito de arroz diario, que comían una raíz de árboles, que comían cortezas de árboles, era su comida. Todo era con la intención de lograr esta. Y de ahí viene la tradición meditativa. Esa tradición meditativa que hemos heredado nosotros, obviamente, hoy en día en el siglo XXI, tiene todo su fundamento. Estoy hablando de esa en especial. Hay otras tradiciones, hay tradiciones judías, hay brahmánicas, hay tradiciones budistas. Retomamos la práctica de la meditación de Samatha. Samatha no es un invento budista, no es del Buda, ya estaba Samatha, porque muchos yogis creían que la iluminación era lograr la paz interna. Para ellos la iluminación era, si yo logro estar con mi mente ya estable y serena, ya con eso logro. Llega el Buda, cuando el Buda se ilumina,
estoy sintetizando toda la historia, estos tienen... Se da cuenta que Sámata está muy bien, pero él se da cuenta que las personas que habían llegado a Sámata, a su paz interna, dejaban de meditar y empezaban los sufrimientos otra vez. Si no había sufrimiento en Sámata ya no hay sufrimiento, porque tu mente está pacificada, tu mente está serenada. Pero te levantas del cojín de meditación, te mandan un WhatsApp ahí, oye, que fíjate que vi a tu prima que está diciendo de ti esto, ay, ¿cómo que me pegas ahí? Ya valió. Tu paz interna valió. Nomás te levantas y ya valió tu paz interna. Entonces, Siddhartha Gautama se da cuenta que sí, que Sámata era importante, pero que después de dejar Sámata, volvíamos otra vez al sufrimiento. Y es cuando él desarrolla Vipassana. Dice, no, es que bien, si Sámata sí es necesario, pero es más necesario la sabiduría. Entender y destruir la raíz verdadera del sufrimiento, que son nuestros deseos neuróticos, que es nuestra ignorancia y que es nuestra egocentricidad. Y es cuando ahí se mete la meditación Vipassana. Allí ya viene la reflexión, viene el análisis, viene la contemplación, viene la visualización, ya viene todo un ejercicio, y que ya es, ahora sí podemos decir que es puramente budista, ¿no? Ahí es puramente budista. Ya con los siglos, ya después del siglo III, de IV, hasta el siglo más o menos 7 y 8, cuando aparece en nuestra tierra Pandasambha, Asoka, Atisha, Shantideva, no se diga, allá por el siglo XIV, se desarrolla otro tercer nivel de meditadores que habían logrado ya la Sámata, meditadores que habían desarrollado Vipassana. Entonces dijeron, pues ¿qué hay más de esto, no? Y es cuando hablamos el día de ayer de eso, es cuando aparecen las meditaciones Dzogchen y Mahamudra, que son meditaciones, no quiero decir superiores, porque no es así, no es una escala, ¿no? Sino es una meditación que complementa a Vipassana y complementa a Sámata a través del entendimiento de lo que es la naturaleza de nuestra mente. Y esos hoy en día son lo que podemos llamar nosotros las tres grandes corrientes en la práctica. Se acostumbra, no es una ley. Primero desarrollar Sámata, después cultivar Vipassana y después desarrollar Mahamudra o Dzogchen. Hay personas, más en Occidente, como aquí en Occidente nos encanta mucho el fast track, o sea, las cosas rápidas, porque no tengo tiempo, ¿no? Que empiezan por Dzogchen y Mahamudra, ¿verdad? Y no transitan por Vipassana y no transitan por Theravada, y pues yo los he visto a veces muy, bueno, total, no es muy recomendable. Si tú quieres subir a un edificio al tercer piso, tienes que llegar al primero. Al menos que tengas alas y puedas volar. Y no creo que tengamos alas. Para llegar al tercero, tienes que llegar, aunque se use su elevador. El elevador tiene que llegar al primero, tiene que llegar al segundo, tiene que llegar al tercero. Aquí es lo mismo. No tienes que tener los principios theravadistas. Todos los Mahayanas y todos los Vajrayanas tenemos los principios theravadistas. Y tenemos que estudiar y practicar el theravadismo. Y lo respetamos y lo consideramos nuestros padres, creadores y sostenedores de las enseñanzas originales de Siddhartha Gautama. Después vienen los Mahayanas, nuestros grandes maestros de linaje, posterior a Siddhartha Gautama y a los theravadistas. Y después vienen los Vajrayanas, allá en el siglo IV, V, VII, que van, y después puede pasar, no sé, y los hijos de nuestros hijos, quizás conozcan una cuarta escuela budista. Sabemos, ya con la inteligencia artificial y los robots, los japoneses ya andan inventando robots que dan enseñanzas dármicas. ¿Sí? Ya se ponen a dar, están las cuatro nobles verdades, está el robot ahí, y está la gente ahí. ¿Qué va a pasar ahí? Pues quién sabe qué va a salir. Cuando tú utilizas la inteligencia artificial para ser personas más felices, para ser personas más buenas, más tranquilas, más comprensivas, menos tensas, bajar nuestros trabajos de 8 o 10 horas a que empecemos a trabajar 2 o 3 horas ya nomás diarias.
porque está la inteligencia artificial haciendo todos nuestros demás trabajos. ¿Y quién sabe que va a pasar ahí un budismo que IA, un Dharma IA? IA quiere decir inteligencia artificial. Pues no sabemos, ¿no? Hay que estar disponibles, ¿no? De hecho, en la tradición, en la mayoría de las tradiciones budistas, se habla del Buda Maitreya. ¿No se han oído del Buda Maitreya? El Buda Maitreya es el Buda del futuro. Todas las religiones futuriamos, ¿no? La judía. Así, ¿verdad? Que tiene un Buda así y... Pues lo ponen de muchos lados. Fíjate que Maitreya no tiene una posición. Yo lo he visto en muchas posiciones. Y es fundamentalmente el Buda del futuro, ¿no? Lo puedes ver, yo lo he visto azul, lo he visto verde, lo he visto blanco, en diferentes posiciones, ¿no? Pero es el Buda del futuro, de Maitreya, que se supone, de hecho, acaban de terminar una estatua de él gigante allí en Dharmasala, una estatua de 40 metros de Maitreya, ¿no? Pidiendo que ya vengan, ¿no? Que urge antes que nos desaparezcamos nosotros con una guerra atómica y a cómo vamos, o una crisis climática. Este teach dice que es una comunidad, no es un individuo. Ah, sí, dice ahora, esa es la hipótesis que tiene, que no va a ser una persona sino una comunidad. Pues lo que sea, ¿no? Pero lo chiste es que aparezca el muchacho este. Sí, Krishna dice que no va a ser una persona, sino que va a ser una comunidad, que va a venir a restaurar, ¿no? Para nosotros, en la cosmología budista, la época que estamos viviendo es una época de decadencia, así se le llama. La época de decadencias tiene la característica de que hay mucho más sufrimiento que felicidad. Y pues sí, y hay mucho más destrucción que creación. Entonces, pues sí tenemos todo, Mucho que hacer. mucho que hacer y sí estamos, yo nomás cuando veo la basura que producimos. Bueno, vámonos al tercer y último ya para descansar. Nuestro último camino. Ese también me encanta mucho también. Nosotros, como budismo libre, trabajamos el camino del Mahayana, de los 6 paramitas, para ubicarlos donde están. Tenemos muchos amigos que trabajan el camino theravadista del noble camino, que son que son monjes que vienen de la atención de Tailandia, de Sri Lanka, de Indonesia, pues esos países, ¿no? De la Asia. Después viene el camino Vajrayana, ¿no? Que consta de cinco, ellos le llaman estadios, no son 5 estadios. Y está tan padre. Y ya aquí estos 5 estadios, como son los Vajrayanas, recuerden que los Vajrayanas se desarrollan en el siglo 3, 4 de nuestra época. Son los más, así habla el budismo, que el budismo tiene siglos, ¿no? Pero son los más recientes, no es la escuela más reciente, es la escuela Vajrayana. Y ellos manejan los famosos 5 estadios. El primero de ellos, lo voy a tratar en 5 minutos, 1 minuto cada uno. El primero, que ya lo vimos también, se llama el camino de la acumulación. Y este camino de acumulación quiere decir acumular méritos. Hemos hablado mucho del karma negativo y hemos hablado muy poco del karma positivo. El karma positivo, nosotros tratamos de no llamarle karma positivo, porque cuando hablamos de karma, casi automáticamente nos referimos ya al karma negativo. Para hablar del karma positivo, nosotros hablábamos de méritos. Si lo quieres poner así al lenguaje New Age, ponle buena vibra, ¿no? Cuando tú haces una acción o generas un pensamiento o una emoción virtuosa, o como estamos haciendo ahorita, pero ahorita todo este fin de semana le dedicaste a tu camino espiritual, eso es crear méritos. Estás creando una energía positiva, la estás acumulando. Para los Vajrayanas, el inicio del camino espiritual es comenzar a acumular méritos. ¿Y cómo acumulamos méritos? Pues practicando los 5 preceptos. Por ahí empezamos. Qué interesante
quiero que se den cuenta de esto porque es muy importante. No empezamos queriéndonos cambiar. No empezamos queriéndonos cambiar pensamientos o emociones o sentimientos. No empezamos por ahí. Empezamos cambiando nuestra conducta. Porque cambiar los pensamientos, cambiar las emociones, es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Mejor empieza por tu conducta. Que ahí la tienes frente a ti. Y dice lo de Vajrayanas, empieza acumulando méritos positivos. Segundo estadio, ya que hemos acumulado una buena energía para nuestro camino espiritual, entramos al segundo estadio que se llama el estadio de la unificación. Esto es muy importante. El estadio de la unificación quiere decir, unificamos nuestra práctica, nuestro camino de la unificación. Unificamos nuestra práctica cotidiana con la práctica espiritual. La mayoría de nosotros tenemos separada nuestra práctica cotidiana con nuestra práctica espiritual. Somos muy espirituales cuando vamos a misa, o cuando estamos en un funeral, o cuando estamos en una boda, o cuando estamos en un curso, cuando estamos en un retiro, pero salimos de ahí y nos volvemos otra vez los diablos de siempre. El segundo estadio es unifica tus prácticas espirituales con la práctica cotidiana. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Cuando comes, ve el plato y dices, y eso hace mucho también Ana, los Setish Nahan. Cuando ves el plato, comienzas a ver el plato y dices que todos los seres que en este momento no puedan comer, coman a través de mi plato. Y ya, con eso ya hiciste un evento tan cotidiano y tan de siempre, le pones el toque espiritual. Te estás poniendo los zapatos que las personas, y si viste el día de ayer o antier, viste a un niño ahí sin zapatos, que esta personita que no está pueda conseguir los zapatos lo más profundo y nada más en la cima de mis pies. Cuando te bañes, ¿a poco creen ustedes que todo el mundo se baña como tú te bañas? Cuando te bañas, que todas las personas que en este momento no puedan refrescarse porque no tienen agua y tienen meses sin poder bañarse, se puedan bañar a través de mi baño. Así es. Cuando haces chichi, ¿a poco eres tú que todo el mundo puede hacer chichi como tú haces? Hay personas que están prácticamente tapadas y que necesitan tener un tubo ahí para poder hacer chichi. Pues que todas las personas que tienen estos problemas urinarios dejen de tenerlos a través de mi salud, de mi orina. ¡Pum! Hasta la chichi la vuelves práctica espiritual. Y prácticamente en este segundo eslabón hacemos que nuestra vida cotidiana se impregne de espiritualidad. Y la manera de impregnar de espiritualidad en nuestra práctica es utilizar nuestros privilegios para comenzarlos a donar, aquí agarro otra vez el concepto de generosidad, para empezarlos a desarrollar a las personas que no pueden hacer lo que tú estás haciendo. Ahí en el material de lectura tienen el Maha Karuna, que es precisamente es la expresión más elevada de este segundo eslabón, que es el eslabón de unificar nuestra experiencia cotidiana con la experiencia espiritual. Que todas las personas que no puedan caminar, caminen a través de mis piernas. Que todas las personas que no pueden oír, escuchen a través de mis oídos. Que todas las personas que no puedan ver, vean a través de mis ojos. Que todas las personas que no se pueden mover, se muevan a través de mi cuerpo. Y ahí te vas. Padrísimo. No te cuesta nada. Son 3 segundos y vuelves cada cosa de tu vida aburrida, de tu vida cotidiana, monótona, la comienzas a convertir en espiritual. ¿Qué más felicidad puedes tener? Que es lo que ya tienes. ¿Te das cuenta? Nomás pintándola de una estructura de generosidad. Y haces lo mismo. No te estoy diciendo que cambies de vida. Espero que no haya aquí mercenarios ni nada, ¿no? Pero esta vida es una vida normal. Es una vida... Esa misma vida la puedes convertir en este segundo eslabón, en un eslabón completamente espiritual. Vas al cine, híjole, que
todas las personas que quisieran ver esta película puedan ver. Qué padre película. Vas a comer unas palomitas, ¿no? De todas las personas que quisieran comer palomitas y no las pueden comprar porque no tienen cómo por las palomitas a través de él. Como que va de la mano con el agradecimiento. Muchísimo, sí, muy bien, sí, muchísimo. Con la generosidad y el agradecimiento. Muy bien, vamos a seguir. La tercera, ya teniendo nuestro primer estadio, nuestra acumulación de méritos y nuestra unificación de nuestra práctica espiritual con nuestra práctica cotidiana, entramos a la tercera, que es el tercer eslabón, que es el eslabón. Este está un poquito más complicado, pero lo voy a hacer rápido. Se llama la visión. Se conecta un poquito con lo que hablamos de la visión. Pero aquí la visión quiere decir entendimiento de la vacuidad. Aquí entramos a terrenos más complicaditos, más teóricos, no teóricos ni más. Pero aquí la visión quiere decir, véanlo como la teoría de la gelatina. A mí me resolvió mucho el problema. Las cosas no son tan sólidas como las vemos. Quédate ahí nomás. Con que te quedes con eso ya es más que suficiente. Tu casa no es tan permanente. Tus amigos que hoy quieres y amas tanto no son tan amigos. ¿Cuántos amigos del pasado tienes que hoy son tus enemigos? Incluyendo tus exmaridos y exmaridos. ¿Cuántos amigos que tenías en tu infancia, en tu juventud, hoy son personas completamente desconocidas? Tienes años sin saber de ellos. Quizás ya se murieron muchos y ni te das cuenta. ¿Y cuántas personas que te caían mal, o que eran tus adversarios, o eran tus enemigos, Gracias. son ahora tus amigos? Entonces no veas así, es mi amigo, yo moriré por él. No. Y tu casa, y tu trabajo, y tus amigos, y tus gustos, y tus comidas, no son tan fijas. En este tercer eslabón empezamos a desarrollar lo que llamamos la visión de Sunyata, la visión de la insustancialidad, de que las cosas no son tan fijas, tan definitivas, tan permanentes, que tienen su característica de transformarse, de adquirir otras cualidades, ya lo vimos con la campana, de desarrollarse, llegar a su máximo y empezar a decaer, y comenzar a tener una sensación de que las cosas no son tan esenciales. No, para no meternos mucho en la teoría de la vacuidad, que todo es toda una teoría. De hecho, a veces hacemos un retiro, cada año hacemos un retiro de la vacuidad. Creo que ahora va a caer en octubre. Es un retiro donde todos salimos con los llamo yo los ojitos de huevo blancos. Es que sí, se llama vacío, pero no es el vacío de la nada. No se confunda, pues a mí no me gusta usar el concepto de vacío porque es el vacío de existencia inherente, así se llama. ¿Qué dijo lo del vacío? A ver, es que está muy atrás. Sí, no, traten de no buscar. A veces en la literatura hay libros que sí se hablan de la vacuidad como vacío, pero mejor hablemos de la no existencia, de existencias fijas, definitivas y permanentes. A ver, entonces, ¿Cuál es la diferencia de la impermanencia? de Sunyata, de vacuidad, que la impermanencia es el movimiento, fíjate muy bien, la impermanencia es el movimiento y la vacuidad es el estado. Es que esto ya es Sunyata. La impermanencia es un movimiento que está reflejándose en lo que nace, crece, decrece y muere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ubicas eso? La vacuidad o Sunyata es un estado de ese fenómeno. Vacuidad no es un movimiento. Vacuidad es un estado fijo de que no hay nada ahí fijo. Le llamamos Sunyata de Sunyata. Pero ve la impermanencia como un movimiento
ve la vacuidad como un estado de las cosas. Decimos, la pared está, tiene la cualidad de vacuidad, tiene la cualidad de sunyata, es decir, no en la pared que creció, alguien lo hizo, y que está ahorita decreciendo, se está desgastando con el tiempo. No hay una variedad en la pared. La pared no es permanente, definitiva y fija. Es estática. No es estática, no. Es completamente dinámica. Para ser dinámica, es que se complementan los dos. Para tener impermanencia, esta pared debe estar vacía de existencia inherente. Si tuviera la pared existencia inherente, si la pared fuera pared, si la pared fuera variedad y fuera pared eterna, no podría cambiar. ¿Se entiende esto? Si las cosas fueran esenciales, no podríamos cambiar. La pared tendría que ser una pared y aparecer sin causas ni condiciones y desaparecer sin causas. Aparecería la pared. Pues así es como se aparecen las cosas en nuestra mente de ignorancia. Tu casa, mi amigo, mi trabajo, mi cuenta bancaria, mi comercial mexicana, aparece en tu mente como si estuvieran ahí ya. Tengo una verdad así pura, a lo mejor medio abstracta, pero a ver, de todas maneras la voz. ¿Cómo se ve en el budismo el tiempo? ¿Es también impermanente, vacío? Completamente vacío. No, Sí hay reflexiones sobre el tiempo, ¿eh? Sí, claro. ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Vale? ¿Dónde se pueden encontrar? Déjame ver. Pero sí, yo he leído mucho sobre la vacuidad del tiempo. O sea, trabajan dos temas abstractos que tú le llamas, que para nosotros no son nada abstractos. Es la vacuidad del tiempo y la vacuidad del espacio. Y lo que se dice de la vacuidad, el tiempo, eso cualquier físico elemental lo sabe, el tiempo no es absoluto. ¿Estás de acuerdo? Eso se lo comprobó. Y no es absoluto porque está vacío de tiempiedad. No hay en el tiempo una esencia del tiempo. Nosotros cuando medimos el tiempo lo medimos de manera completamente arbitraria. El que esté dividido en 24 horas no tiene nada que ver con la realidad. Ojo con esto, ¿eh? No está expresando, le llamamos a estas representaciones de la realidad, le llamamos signos samsáricos. Nosotros inventamos, como seres humanos estoy hablando, 24 horas un día, pero no existe un día en la diedad, no existe una hora en la horiedad. Es un signo inventado para el ser humano para administrar ese tiempo que está completamente vacío. Porque tú podrías vivir exactamente igual esas 24 horas sin las 24 horas, ¿sí o no? Pues es lo que les pasa ahora a los que se pierden los celulares. Estaba viendo una amiga que se le olvidó su celular en el Uber y estaba completamente desquiciada porque no sabía el tiempo. Como el tiempo lo traemos con el signo del celular ahora, no sabía ni qué hora era, quién le había hablado, qué había pasado, ¿no? Y estaba desquiciada porque el tiempo, le quitamos el signo de las 24 horas a esa persona y se enloqueció. Estaba hablando de negocios, ¿no? Sí, es que sí. Pero sí hay muchas reflexiones sobre un buen libro sobre la vacuidad. Es que hay muchos, pero el Dalai Lama tiene varios. Entren ahí a nuestra página web, donde dice libros budistas. Entren a la página web, página inicio, van hasta abajo y dice literatura. Le dan clic en literatura y les va a salir 3 secciones. La sección de mis libros, que ahí están. La sección se llaman libros budistas y la sección de sutras y sastras. Denle clic donde dice libros budistas, tenemos más de 600 libros, y busquen Dalai Lama. Y Dalai Lama tiene de los mejores libros que he visto yo sobre vacuidad y habla sobre el tiempo. Se llama El universo en un átomo. Ahí está, no tienes que comprar. Espero que no me regañen los de la editorial de Visión Doctor.
y tiene otro que se llama sabiduría, y el inicio de la sabiduría. Pero lean para ese tema, lean el universo en un átomo. Porque ahí no más está el pensamiento de la vacuidad en términos del tiempo, sino del espacio también. El universo en un átomo. ¿Sabes? Es muy bonito. Es física cuántica, cosmología budista y psicología. Y hay otro libro, si quieres ver la vacuidad del yo, que es otro tema que se llama Conociéndote a ti mismo, que también lo tenemos ahí. Conócete a ti mismo, ¿sí? No sé qué, sí, bueno, si tienen tiempo, sí, clávense, pero el tema de vacuidad es muy complicado y todo el mundo se revuelve. Yo nomás lo leo para perder el tiempo. Realmente me gusta más el tema de la compasión y de las emociones. Hay muchas más cosas que hay que hacer. Es una manera en que el budismo ha... De hecho, la teoría de la vacuidad o del sunyata solamente la maneja el budismo, no la maneja ninguna otra religión y ninguna otra filosofía, por cierto, laica. Solamente esto es 100% budista, marca budista ahora sí, la teoría de la vacuidad. ¿Pero en los tres o en alguno de los tres en particular? De los tres. De los terapeutistas. No, todos, sí, todos manejan. No, el budismo en general maneja la vacuidad. Sí, todos manejan la vacuidad. Todos. No, acuérdense que es una visión de lo que es la realidad. La realidad es permanente, es dukkha, se lo voy a poner de otra manera. Es impermanente, es dukkha y es sunyata. Bueno, vamos a terminar. Después viene ya en el tercer eslabón, entramos al tema de la vacuidad, entramos al tema de sunyata, comenzamos a ver las cosas de una manera, y después el cuarto eslabón empezamos a meditar sobre la vacuidad. Ya comienza a ser, ya meditaste samatha, ya meditaste vipassana, ya meditaste Sochen, Mahamudra, y ahora el último práctica meditativa en el budismo es meditar sobre la vacuidad, sobre sunyata, sobre cómo son las cosas en realidad. Y ahí volvemos otra vez al principio, a tener la visión correcta. Y hay muchas meditaciones que se hacen aquí meditación no quiere decir sentarte a meditar, sino que comienzas. A ver, se lo voy a poner más. Ahorita nosotros, los que meditan, dividimos nuestra vida entre mis tiempos de meditación y mis tiempos de no meditación. Al tiempo de no meditación le llamamos tiempo post-meditación. En este cuarto eslabón, la meditación budista se comienza a trasladar también a las experiencias y a los tiempos de la no meditación. La meditación de vacuidad empieza a inundar, empieza a definir todas tus prácticas cotidianas de tu vida. No solamente ya estás definiendo en términos de unificar tu práctica espiritual de la generosidad y de dana, sino que empiezas también a conectarlo con la vacuidad. Esto de conectar nuestra práctica de generosidad con la práctica de la sabiduría de la vacuidad es la base fundamental de los budismos. Lo que llamamos la unificación de la sabiduría con la compasión. Aquí ya empiezas ya a tus 24. Inclusive cuando estás soñando claramente lo que es vacuo y lo que es compasión, lo que es sabiduría y lo que es el amor. Ya empiezas a fundir las dos tendencias. Y ya para terminar, porque ya me cansé ahora sí, el quinto eslabón es el más bonito de todos. Se llama no más aprendizaje. Ya aquí lograste la iluminación. Ya aquí estás en el terreno del nirvana. Ya no necesitas aprender más. Ya no necesitas desaprender nada. Y es lo que llamamos nosotros el estado de iluminación. El estado de iluminación desde este punto de vista, el estado máximo que podemos llevar nosotros nuestra mente. Ya no hay nada más allá de eso. Ya eso se le llama en la estructura del camino espiritual Vajrayana, se llama
ya no más aprendizaje. Y aquí ya no hay más que decir que ya no hay nada. Ya no hay nada. Es como llegar al final del universo. Ya no hay nada. ¿Cuál es el final del universo? ¿Sabe? Ya no hay nada. Ya no necesito aprender nada. Ya recorrí. El Buda, Siddhartha Gautama le llamaba, y muchos de sus sutras lo van a leer, si le comienzan a leer sutras, el Buda Siddhartha Gautama le llama a esto, le llamaba ya no más. Ya no más. Tú ya llegaste, ya no tienes nada más. Nada más que hacer, ya no más meditar, ya no más que aprender, ya no más que estudiar, ya lograste la iluminación. Está chido, ¿no? Ahí ya no renaces. Ya no hay más. Ahí en este quinto eslabón se dice simplemente ya no más. Ya no más aprendizaje. ¿Qué es? Pues algún día lo vamos a saber. Ahí haremos un curso de ya no más. Vamos a descansar, vamos a hacer nuestro... ¿El cuarto eslabón? Meditación en la vacuidad. El tercero es entendimiento de vacuidad. El cuarto es meditación en la vacuidad. El quinto es no más aprendizaje. Vamos a hacer nuestro coffee break. Ahí hay tecito, hay galletitas, hay cositas. Nos vemos aquí a la 1 en punto, por favor. Pues ya hice mi... ¿Cuál es el otro tema? De los 6 reinos. Y ya pues, porque este era muy importante. El más fuerte era los 6 para mí. Porque todo el día. Y ahorita te aventarás una meditación de media hora, ya nomás, y otra media hora de... Pues puedes hacer... ¿Por qué no haces una? No, ¿por qué haces una de no me el camino? Ponlos ahí, a ver, vamos a funcionar ¿Pero lo tienes ahí apuntado? Pues yo digo, una meditación de padrísimo, padre, Pues el padre dije que. sí, pues muy así, tranquilo. La visión, pues ya saben, los 3 sellos, el pensamiento tiene procura la palabra Buda. Pues nada, las 8 se acabó. ¿O qué es el de los parámetros? Mejor de los parámetros. No sé, pues el que te sienta. Pero si los tienes ahí. Generosidad. Perfecto. Ya vamos a los parámetros. Unos 10 minutos de samatha y reflexión de los parámetros de meditación. Y yo les hablo de media hora de samsari saka. Oye, vamos a cerrar con la lectura, con la dedicación de méritos. Pues no más la dedicación de méritos, sino la lectura de la Jarjuna devocional. ¿Por qué no hacemos ahorita eso mejor? Sí. Veamos la Jarjuna ahorita. Sí, fíjate. Y al final, sí hagamos la dedicatoria. Pero la dedicatoria es un menos de un minuto. Sí, pero hay, pero leída dices o Sí, meditada. leída. Okay. Sí, yo creo que mejor hacemos Para eso. cerrar bien el ciclo, ¿no? Para cerrar dedicando. ¿No? Sí. Aprobado. Mejor hacemos eso, ¿no? Sí, porque si meditamos y luego vas a hablar de los reinos. No, ya no voy a alcanzar. No, por eso mejor rápidamente. Y no sobraron de estos, ¿verdad? Sí. Hay que darnos entonces. Hay que dárselo a una persona que quiera llevárselo a una familia o a un amigo. Sí. Quien lo quiera para no cargar más de... Inclusive lo puedo dar también. Yo lo tengo ahí en la computadora. Yo también de mí. O sea, ahorita regresando a la 1, entonces leemos cartas de un amigo. No, Que traigan sus campanas, ¿no? Sí. Sí, una señora que me dijo, y no, pues son las campanas, yo traje desde Querétaro, no sé qué campana.
padre. Sí, pues ya lo va a poder usar ahora. Está súper padre. Ok, estoy súper de acuerdo.